avisa que usará todos los medios que están a su alcance para paralizar la ley de regadíos en Doñana. En concreto, el comisario de Medio Ambiente ha advertido a la Junta de Andalucía que esa proposición de ley impulsada por el Partido Popular y Vox vulnera del todo la legislación medioambiental por parte de la Unión Europea. Y es que esta ley, muy buenas tardes, está siendo el foco de la actualidad nacional a lo largo de estos días, pero más aún si cabe en el día de hoy con este nuevo pronunciamiento que ha remitido Bruselas, Europa y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, allí en el Parque Nacional. Desde Doñana ha avisado a la Junta de Andalucía que debe revertir la situación, rectificar en esta proposición de ley si no quiere que Bruselas se le eche encima e incumplir todas las normativas en este sentido. Por su parte, desde la Junta de Andalucía han afeado la actitud del presidente del Gobierno asistiendo y visitando este Parque Nacional, el más importante de España, sin aplicar y proponer al menos soluciones para esta grave situación que está ocurriendo y que viene vinculada precisamente a la sequía, de la que hablaremos hoy largo y tendido, porque la situación sigue empeorando debido a que no se producen precipitaciones. Y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está allí en el Parque Nacional de Doñana, en el Congreso de los Diputados ocurrió una votación importante, la de la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha salido adelante, pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular, con el voto en contra de Podemos. Entre otras medidas, se modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación, para sumar 2 años más de prisión que en la ley actualmente en vigor. Y hoy se ha celebrado la primera reunión del Consejo del Espacio en Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española. Una reunión a la que ha acudido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente del ente espacial, Miguel Belló. En los deportes, Joaquín Sánchez, capitán y leyenda bética, anuncia que colgará las botas a final de temporada tras 23 campañas en activo. Escucharemos al genio del puerto en su despedida, así como el agradecimiento de todo el beticismo. Además, el Sevilla disputa la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el United, con el resultado de 2-2 de la ida, que da esperanzas a los de Mendilibar, mientras que Málaga será la encargada de acoger la Final Four de la Basketball Champions League del 12 al 14 de mayo. Una final a 4 en la que está el Unicaja y que además podrán seguir aquí en 101 Televisión. Pues son los titulares de la jornada, los deportes tras este informativo. Antes, todas las noticias para este 20 de abril. Comenzamos. Es el tema del día. La Comisión Europea ya ha advertido que si el Parlamento andaluz aprueba la ley de regadíos en Doñana, en los términos anunciados, utilizará todos los medios que están a su alcance para garantizar que España cumpla efectivamente y sin demora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige la protección de este humedal. La Comisión Europea ha advertido de que si el Parlamento andaluz aprueba la ley de regadíos en Doñana en los términos anunciados, utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que España cumpla efectivamente y sin demora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige la protección del humedal. Así lo ha señalado el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López, y que ha recibido la réplica de Bruselas en apenas 3 días. En dicha respuesta, el comisario ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya solicitó aclaraciones a las autoridades españolas sobre esta propuesta legislativa y ha advertido de que, de aprobarse en los términos anunciados, podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria. La Comisión continúa examinando el caso en el marco de un expediente sancionador abierto contra España por no cumplir la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que alerta de la situación irregular en Doñana. Bruselas aún debe evaluar las informaciones formales que el Gobierno ha remitido este mismo jueves y que tiene en cuenta explicaciones e informes remitidos por la Junta de Andalucía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado allí en el Parque Nacional de Doñana y ha llamado a la Junta de Andalucía a rectificar y a volver a la legalidad europea para evitar así un coste inasumible para el Parque Nacional de Doñana, de la mano de la proposición de ley aprobada en el Parlamento andaluz por el Partido Popular y Vox. Lo escuchamos. Por eso hago un llamamiento a la reflexión y también a la rectificación, abandonar posturas soberbias y volver
al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y de la concienciación que día sí y día también la ciencia nos está advirtiendo sobre los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como es el Parque Nacional de Doñana. Hago un llamamiento a que si la comunidad científica, muchos agricultores, también la propia Comisión Europea, además del Gobierno de España, estamos diciendo que este proyecto de ley del Partido Popular con Vox contraviene la legislación europea, sentencias europeas y también las alarmas que la ciencia nos está advirtiendo sobre la emergencia climática en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana. Es decir, si el sentido común y la legislación comunitaria nos está diciendo que no a este proyecto de ley del Partido Popular con Vox, creo que no hay ninguna razón, ninguna excusa para no abandonar esa postura soberbia y, por tanto, volver a la legalidad europea y frenar este atropello. Y tenemos la respuesta de la Junta de Andalucía. Su portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha afeado la actitud del presidente Pedro Sánchez y que acuda allí al Parque Nacional sin prestar soluciones. Dice que es una estrategia para esconder el desgobierno que existe en su Ejecutivo. Bueno, hoy estamos viendo un espectáculo que es relativamente habitual en la política española, ¿no? El Gobierno de España criticando al Gobierno de España, el Gobierno de España votando en contra del Gobierno de España. Basta ya de desgobierno, basta ya de que el gobierno se haga oposición a sí mismo, basta ya de que los españoles tengamos que pagar esta situación tan rocambolesca a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Sánchez. Una situación, la del Parque Nacional de Doñana, estrechamente vinculada a la sequía, que por cierto está teniendo ya importantes consecuencias en el crecimiento de la economía andaluza. En el último trimestre del 2022 la sequía ya empezó a hacer mella en el Producto Interior Bruto andaluz y la situación va a peor. Hemos estado creciendo por encima de la media, nuestro PIB real en los últimos 4 años ha sido el doble de España, 1,3 frente al 0,7%. Sin embargo, en el último trimestre del año 2022 ya observamos cómo la sequía empezó a hacer mella en nuestro PIB. De hecho, al final hemos crecido en el año 2022 3 décimas menos, 5,2 Andalucía, 5,5 España, fundamentalmente por la sequía. ¿Por qué? Pues porque la producción agraria ha caído 5 veces más que en España, ha caído un 12,8%, y luego el peso que tiene la industria agraria en nuestro PIB es 3 veces superior al peso que tiene en España. Y las consecuencias las sufren, como no directamente, los agricultores y ganaderos andaluces. Por eso desde la Junta piden adelantar la política agraria común al 90% en octubre y usar la reserva de crisis para ayudar al sector ante esta grave sequía. Del mismo modo, desde la Consejería de Agricultura apuntan a la necesidad de poner en marcha ayudas europeas excepcionales. La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado la necesidad de que las ayudas de la política agrícola común se adelanten al 90% en el mes de octubre y no el 70%, así como usar las reservas de crisis para ayudar al sector agrario y ganadero a hacer frente a la sequía. Son momentos complicados para los agricultores y ganaderos y no hay otra cosa mejor que el anticipo, en este caso de ese anticipo de la PAC, y también que se utilice la reserva de crisis. Hay una reserva de crisis que puede utilizar el Ministerio de Agricultura y que consideramos de vital importancia en estos momentos dificultosos. Además, la consejera ha pedido instar a la Unión Europea a prorrogar las ayudas excepcionales, conocidas como medida 22 por la etapa del COVID y ante la guerra en Ucrania, y una medida 23 contra la sequía. A pesar de esa sequía, desde la Junta de Andalucía ven garantizado el consumo urbano de agua en la comunidad para más de 1 año y medio. De momento, Alberto Ortigosa, no se prevén restricciones en las zonas turísticas, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aclarado que a pesar del momento actual de sequía que estamos viviendo, el consumo de agua urbano en nuestra comunidad parece que está garantizado al menos durante 1 año y medio más y que por tanto no se esperan restricciones ni en el sector turístico ni tampoco en ese consumo urbano. Y es que Juanma Moreno confía en ese protocolo de actuación contra la sequía que tenemos en Andalucía, en el que esas restricciones van primero hacia el sector industrial, después irían al sector de la agricultura y ya por último sí que alcanzarían el sector turístico. Lo que sí que ha comentado
comentado, sí que ha confirmado Juanma Moreno, son esas restricciones en las zonas de interior, porque estas zonas, ya sabemos, se nutren del agua de los acuíferos, que a su vez se nutren del agua de lluvia, y claro, la escasez de lluvia está haciendo que estas zonas se vean muy, pero que muy dañadas. Por tanto, parece que el sector turístico este verano está a salvo, pero mucho ojo con esos sectores de agrícola y ganadero, porque esa escasez de lluvia, ya son 5 años lloviendo por debajo de la media aquí en nuestra región, hace que se hayan perdido ya 35.000 puestos de trabajo y que si la sequía continúa apretando, podríamos perder hasta 7 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. Gracias, Alberto. Y otro asunto preocupante, y es que con la sequía la probabilidad de los incendios se elevan. De hecho, ya el 2022 España vivió el peor año de incendios forestales, con más de 500 hectáreas quemadas. Para este verano, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta ya ha dictado órdenes que prohíben el encendido de fuegos en espacios abiertos y piden a los ciudadanos extremar las precauciones. Así lo trasladan también desde el Cuerpo de Bomberos. Ya desde la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía se han dictado órdenes en ese sentido, pues de evitar y prohibir la práctica del fuego en espacios abiertos, o sea, encendido de barbacoas, en zonas de recreo, campamentos, la prohibición de quemas fresquitas de restos de poda y toda actividad que pueda suponer un riesgo y favorecer el inicio de un incendio en el uso de maquinaria, máquinas de explosión cercanas a monte, pues ha quedado totalmente prohibida en base a los pronósticos meteorológicos y la situación de sequía y de extrema estrés que tiene el campo. En cuanto al encendido de mecheros, tirar colillas, basura, etcétera, todo eso totalmente prohibido y no hacerlo, y luego estar todos, cuando salgamos al monte, vigilantes ante cualquier punto de humeo o de humo para avisar al 112 y activar a los medios de emergencia. Es otro de los titulares de la jornada. El Congreso ha aprobado hoy la reforma de la ley del solo sí es sí, pactada por el Partido Socialista y el Partido Popular, con el voto en contra de Podemos. Entre otras medidas, se modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación, para sumar 2 años más de prisión que en la ley actualmente en vigor. 296 sí, 233 no, 59 abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del solo sí es sí, impulsada por el PSOE y negociada con el PP, que no ha contado con el apoyo de Unidas Podemos. La iniciativa ha contado además con el apoyo de PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Navarra Suma, así como con el no de Esquerra, Bildu y Podemos y la abstención de Junts. Vox, por su parte, ha decidido no votar. La iniciativa de carácter orgánico ha conseguido así superar los 176 votos que eran necesarios para continuar con su tramitación. Tras superar este paso, el texto será enviado al Senado. Y muy pendientes todos los medios de orden nacional a esa visita del rey emérito Juan Carlos I a Pontevedra. Hoy se ha subido al Bribón, su barco velero atracado en el Real Club Náutico de Sanxenxo, al que ha llegado a eso de las 11:30 de la mañana por primera vez en su nueva visita a España desde su marcha a Abu Dhabi en agosto del 2020 por esa controversia sobre su patrimonio en el extranjero. Esta es la segunda estancia del emérito en Galicia desde su partida a los Emiratos Árabes Unidos. Al municipio costero regresó este miércoles, 11 meses después de su primer viaje. La previsión es que esta estancia esté marcada por la discreción después del malestar que causó en el gobierno su publicitada visita anterior y su negativa a dar explicaciones por su comportamiento personal motivado por las irregularidades fiscales que cometió en los últimos años de su reinado. Y han pasado 6 años desde la última visita de un presidente español a la Casa Blanca. El 12 de mayo volverá a producirse este viaje, el primero de Pedro Sánchez a Washington. Biden le recibirá para hablar sobre la guerra en Ucrania, la crisis climática y Latinoamérica. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el próximo 12 de mayo, con quien tiene previsto hablar sobre la guerra en Ucrania, la crisis climática y Latinoamérica.
En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció la que supondrá la primera visita a Washington del jefe del Ejecutivo. Se trata de una visita que tendrá lugar casi 6 años después de la última por parte de un presidente del gobierno español. Sánchez y Biden han coincidido en los últimos años en diversas citas internacionales, la última de ellas en noviembre pasado en la cumbre del G20 que se celebró en Bali. Previamente, en junio del año pasado, Biden viajó a Madrid para participar en la cumbre de la OTAN y hubo un encuentro en Moncloa en el que renovaron las bases de su relación bilateral en materia de defensa, seguridad, derechos humanos, igualdad de género, inmigración, cambio climático o energía y cooperación científica, entre otros asuntos. De vuelta a Andalucía, hoy se ha producido la reunión del Consejo del Espacio en Sevilla, sede de la Agencia Espacial Española. Una reunión a la que ha acudido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, junto al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente del ente espacial, Miguel Belló. La primera reunión del Consejo Rector celebrada este jueves da el pistoletazo de salida a la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla. Este será el primer órgano del Gobierno para definir el Plan Nacional del Espacio y preparar la Ley del Espacio de España. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Diana Morant, ha presidido en la sede de la agencia esta primera reunión, que se pone en marcha con el objetivo de desplegar proyectos con un presupuesto anual de 700.000 millones de euros, empezar a redactar el Plan Nacional del Espacio, proponer la primera Ley del Espacio y tener plenamente operativa la plantilla de 75 trabajadores en el próximo trimestre. Así lo ha detallado la ministra en la atención a medios previa a la reunión del Consejo Rector, acompañada por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, y el director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló. En el Consejo Rector habrá representantes de la Presidencia del Gobierno de España, del Centro Nacional de Inteligencia y de 11 ministerios. Morant ha explicado que en el próximo trimestre se espera que esté operativa la agencia, cuya estructura será de 35 trabajadores con 4 tipos de empleados, los que proceden del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, los trabajadores de dirección, personal del Ministerio de Defensa y otro personal de nueva creación, del que ya han salido a concurso hasta 6 plazas. Además, Morant ha anunciado que se celebrará en Sevilla entre el 6 y el 10 de noviembre la Semana del Espacio. Hasta 3.000 euros anuales hay de diferencia en las guardias médicas con respecto entre unos y otros compañeros de los hospitales. El Sindicato Médico de Málaga ha realizado precisamente una protesta exigiendo la equiparación salarial de los profesionales del Hospital Costa del Sol con sus compañeros del SAS. Iñaki Díez. Estaturización o equiparación salarial es lo que piden en torno a 300 profesionales médicos del Hospital Comarcal Costa del Sol que fueron absorbidos. Ellos pertenecían a la agencia sanitaria del Comarcal Costa del Sol y fueron absorbidos por el Servicio Andaluz de Salud. ¿Y cuál es el problema? Que en el servicio de guardias hay hasta 3.000 euros de diferencia, 3.000 euros anuales de diferencia con sus compañeros de otros hospitales de Andalucía. Por eso exigen la equiparación o la estaturización. De manera que, trabajando exactamente de la misma manera que hace cualquier otro hospital de la provincia, nuestros médicos cobran al año 3.000 euros menos en concepto de guardias. Y esa es la base de la protesta, ¿no? Queremos que se equiparen las guardias médicas en este hospital con las del resto de hospitales de la provincia. A igual trabajo, igual remuneración, y nosotros hacemos aquí exactamente lo mismo que hacen nuestros compañeros del clínico o de Carlos Haya. La remuneración no la llevan a cabo y bueno, es una demostración más que esta Junta, bueno, más que la Junta, la Consejería, está castigando tanto a los médicos de hospitales, en este caso, como a otros médicos de primaria, que ya te digo, tenemos una retribución no adecuada a nuestro nivel, a nuestra responsabilidad. Entonces no somos nosotros. La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez volverá a las calles este viernes con una manifestación para denunciar la situación de extinción en la que se encuentran quienes viven en esta zona de la ciudad y ante lo que han dicho es un centro histórico cada vez más hostil para los vecinos. Bajo el emblema Vecinos en peligro de extinción, la asociación exige la repoblación como condición para la recuperación del centro, de sus comercios
y su patrimonio. Entre los motivos que han propiciado la convocatoria está el descontrol de las viviendas turísticas, la limitación de aparcamientos para residentes y el cierre continuo de comercios. La manifestación será a las 7:30 de la tarde de este viernes y arrancará en la Plaza del Mercado. Pues este año la manifestación tiene un carácter anual y este año nuestro leitmotiv es vecinos en peligro de extinción. Pensamos que la recuperación del centro pasa precisamente por atraer vecinos al centro, por tener población, por tener vecinos, y queremos poner este año el foco precisamente en lo más importante del centro, que es su gente, la gente de sus barrios. Seguimos allí en Jerez, que celebrará del 6 al 13 de mayo la Feria del Caballo. Es el gran evento de la ciudad gaditana para el que profesionales del sector ya se preparan con la contratación de personal extra y algo importante, el montaje de las propias casetas que ya ha arrancado Adrián Zurera. Así es, escasos 20 días quedan para la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera y no será hasta una vez pasado el puente, el 1 de mayo, cuando comience el montaje al 100% de las casetas. Los caseteros ya tienen montada lo que viene siendo la estructura, por segundo año consecutivo repite la misma empresa adjudicataria. Eso sí, queda por montar para estas casetas, para disfrutar al 100% de las casetas, los extras. Entiéndese por extras las terrazas y también los toldos. Queda por montar una Feria del Caballo que ya va cogiendo luz, porque la empresa Jiménez repite alumbrado, repite montaje y por lo tanto ya se están montando esas luces, que será el primer sábado de feria el que dé color, el que dé iluminación y alegría a un Parque González Ontoria que va a coger algo más de una semana la Feria del Caballo en nuestra ciudad. Será después del Mundial de Motociclismo cuando los caseteros comiencen, por lo tanto, ese montaje para disfrutar de una Feria del Caballo que se espera plena y a rebosar de turistas. Gracias, Adrián, y nos vamos hasta el puerto de Santa María, que desde hoy hasta el próximo domingo celebra una nueva edición de la Fiesta de los Patios. Y esta edición llega además con una novedad, incorpora una ruta de guisos tradicionales. Allí en el puerto de Santa María los patios lucen ya perfectos para recibir a portuenses y visitantes. Lucía Páez Camino. Estamos en la calle Navería número 14 visitando uno de los patios que se pueden ver en la 24ª edición de la Fiesta de los Patios Portuenses. Este año serán 35 los patios disponibles a visitar, 7 más que la edición del año pasado, en el año 2022. El pistoletazo de salida de esta edición será esta noche a las 8 con la inauguración, pero no será hasta mañana cuando los patios abran sus puertas para dar la bienvenida a los vecinos y visitantes que vendrán de todas partes de Andalucía a ver esta maravilla de tradición. Flores, naturaleza, gente, buen vino, música, pintura. Todo eso se reúne aquí en la Fiesta de los Patios Portuenses, así que no os lo perdáis, es todo una maravilla para los sentidos. Una buena opción, sin duda, para realizar durante estos días. El artista Manolo Sanlúcar recibirá su primer homenaje coral la semana que viene en Jerez de la Frontera, de la mano de numerosos cantaores y bailadores de primer nombre del flamenco. Se ha presentado en el Teatro Central de Sevilla. Javier Blanco. El homenaje al artista desaparecido recientemente Manolo Sanlúcar tendrá lugar el próximo martes 25 de abril en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. Se ha presentado hoy aquí en el Teatro Central de Sevilla bajo el nombre Manolo Sanlúcar, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Contará con la participación de artistas de tal renombre como el bailador Farruquito, la cantante Pasión Vega, la bailadora Pastora Galván, el actor Antonio Echén. También contará con otros artistas como la bailadora Cristina Hoyos, Eva Yerbabuena, Carmen Linares, Juan Carlos Romero, José Antonio Rodríguez, Diego Carrasco, David Carmona, entre otros. También participará, pondrá la nota musical, la Banda Sinfónica de Triana. Es un elenco de envidia. Las principales figuras del baile, Merche Esmeralda, Eva Yerbabuena, Pastora Galván, Cristina Hoyos, grandes nombres de la guitarra, todo esto dirigido por Juan Carlos Romero. Creo que Manolo estaría enormemente feliz de haber reunido en torno a su figura y a su persona a un plantel de artistas extraordinarios. Creo que estaría orgulloso. Dentro de lo que es el espectáculo hay unas partes donde se va a contar un poco la filosofía de vida de él,
Y bueno, yo ahondando y estudiando y viendo cómo era este hombre, yo me he quedado absolutamente sorprendido. Es un homenaje merecido, necesario para poner un poco también al día y coleccionar su obra, ¿no? Que es mucha, muy extensa y muy amplia y muy colorida. La previsión del tiempo para este viernes 21 de abril se presentará con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar chubascos débiles y dispersos, más probables e intensos en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, las máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, en descenso en las comarcas occidentales y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Los vientos serán variables flojos tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica y el área del estrecho. La fotografía del tiempo nos lleva hoy hasta el litoral gaditano. María Martínez nos pasa esta postal que parece ser al atardecer con la playa en calma y ese cielo despejado. Llegamos así al final de las noticias. Sigue la información a través de las redes sociales, la página web 101tv.es y nuestro canal de YouTube. Y nos marchamos mostrándoles las imágenes del último fenómeno espacial, el lanzamiento de un cohete hacia la órbita polar el pasado fin de semana, que provocó una espiral gigante que apareció fugazmente en el cielo nocturno sobre Alaska. El suceso fue registrado por observadores de auroras en la región, que difundieron en redes sociales esta forma espiral de color blanco azulado contra el fondo de una aurora verde. Los científicos explican que esta imagen pudo haberse producido por el derrame de gas del escape del cohete o expulsión de combustible y otros gases. Así se ha producido dicha imagen. Con ella nos marchamos, pero ustedes se quedan aquí con los Deportes 101 con Mariano Nogales. Gracias por estar ahí, que pasen feliz día. Mañana volvemos. Relación calidad-precio. Marisquería El Cerachero, en Avenida Plutarco 20, teléfono de reservas 952 06 84 44. El Unicaja Baloncesto celebra este próximo lunes 24 de abril la gala en conmemoración por el 30 aniversario del club y el apoyo de la entidad. Desde las 8 de la tarde os esperamos en directo en 101 Televisión. Toda la actualidad, la última hora. Las noticias del mundo. 101 Televisión. Informativos.
Hola Andalucía, soy Soledad Mena y os espero todas las mañanas en 101 Televisión. Con historias que contar, reportajes, entrevistas y toda la actualidad informativa. Una nueva forma de mirar Andalucía, una nueva forma de hacer televisión. Todas las mañanas os espero en 101 Televisión. Hola, Andalucía. Día duro para el fútbol andaluz. Muy buenas, bienvenidos un día más a Deportes 101. Joaquín Sánchez, el capitán Juaco, colgará las botas al final de la presente temporada. A sus 41 años y cerca de los 42, el del Puerto de Santa María ha decidido poner punto y final a su carrera. Una carrera que se ha prolongado durante 23 temporadas, que lo ha hecho en el Real Betis, en el Valencia, Fiorentina, Málaga Club de Fútbol y de nuevo en el equipo de sus amores. El extremo del Puerto de Santa María, como decimos, termina una etapa como futbolista que ha estado plagada de éxitos allá por donde ha pisado, en la que ha disputado más de 930 partidos y que incluso todavía a falta de 9 jornadas tiene ante sí la oportunidad de superar el récord de partidos en la élite del fútbol español que tiene Zubizarreta, lo tiene a 7 encuentros. Veremos las declaraciones del presidente Ángel Aro sobre lo que representa Joaquín, escucharemos la despedida del propio mago del Puerto de Santa María en rueda de prensa, donde no ha podido contener las lágrimas, pero también tenemos, por ejemplo, el agradecimiento de todo el beticismo. Hemos estado en la avenida de La Palmera para conocer cuál es el pulso de los aficionados béticos respecto a esta marcha de un Joaquín absolutamente inolvidable. Pero no
podemos dejar a un lado lo que va a suceder en Nervión en el día de hoy. En apenas unas horas el Sevilla Fútbol Club se va a enfrentar al Manchester United en el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Europa League. Un partido que tiene visos de marcar lo que puede ser este final de temporada para el Sevilla, porque en caso de obtener el triunfo, de pasar a semifinales, el Sevilla con la Liga ya finiquitada por esa situación, por esos 8 puntos que tiene de ventaja sobre, en este caso, el descenso, ya relajan esas aguas que bajan por el Pizjuán. Pero mucho cuidado, porque enfrente va a estar el Manchester United de Ten Hag, un equipo ofensivo con talento y por supuesto mucho dinero, que también viaja, ha llegado a Sevilla con la mentalidad de pasar la eliminatoria. Tira Joaquín, el Sevilla que va a disputar la Europa League, el pase a semifinales. Y atención, esta noticia que hemos tenido en el día de hoy: el Unicaja Baloncesto será el anfitrión de la Final Four de la Basketball Champions League, que se va a disputar en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena del 12 al 14 de mayo. Las dos semifinales, el tercer y cuarto puesto y la gran final, la van a poder disfrutar en exclusiva aquí, en esta casa, en 101 Televisión, como hemos hecho a lo largo de la temporada. Tendremos una cobertura especial desde el Palacio de los Deportes para contarles cómo va a ser esa Final Four desde el propio pabellón. Ya se conoce que tanto Bonn como Lenovo Tenerife y el Hapoel Jerusalén, estos dos últimos se clasificaron en el día de ayer, pueden ser los rivales de un sorteo que tendrá lugar el próximo martes 25, así que ya sabremos cuál será el camino del Unicaja Baloncesto en su Final Four de la BCL. Pero la actualidad deportiva pasa sin duda por Heliópolis en relación al Real Betis y sus 13 barras, porque podríamos decir que desde hoy pierde una. Joaquín Sánchez, el gran capitán, el mago del puerto de Santa María, anunció en el día de ayer su retirada después de 23 temporadas. Así lo hizo, conteniendo las lágrimas. La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios, afrontar cada día como un reto y poner siempre un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. Ay, esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño. Qué rápido pasa el tiempo. Nada es para siempre, dicen, pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad. Las lágrimas y la emoción contenida en ese vídeo en el que tanto el Real Betis como el propio Joaquín anunciaba la retirada del puerto de Santa María. Pero ya saben, esos gaps que le gustan tanto al propio Joaquín, y también tuvo palabras en su afamado italiano para los tifosi, por ejemplo, de la Fiorentina. Ragazzi, la mia carriera è finita. Vado a casa, non posso di più. Grazie mille. E vado a fare l'amore e una vino, cervecita, quesito, jamoncito e a ver l'amore mio del Betis. Grazie mille per tutto. Ci vediamo de presto, no? Ci vediamo presto? Sì, ci vediamo presto, nos vemos pronto.
Ahí ven cómo el Juaco no pierde la sonrisa ni aún colgando las botas, porque la verdad se lamenta también todo el fútbol español y los reconocimientos que ha ido acumulando el del Puerto de Santa María. Pero hablando de reconocimientos, en el entrenamiento del Real Betis en el día de hoy, preparando el duelo ante Osasuna, por supuesto, el gran protagonista ha sido Joaquín Sánchez y el recibimiento de la plantilla. Vamos a ver ese pasillo que le han hecho los compañeros, los miembros de esa primera plantilla del Real Betis, de los que Joaquín forma una parte importante, no solo como capitán, sino también por todo lo que representa. Ahí ven esa pequeña mosca, esa lluvia de collejas, patadas y algún que otro gesto que se podría tomar como antideportivo, pero que ante este tipo de situaciones se comprende todo el contexto en relación a que se marcha un jugador absolutamente histórico, no solo del beticismo, sino del fútbol andaluz y por tanto también del fútbol nacional. Esa es la imagen del día de hoy en el entrenamiento de un Real Betis que, como decimos, sigue muy pendiente también de lo que va a suceder en el Sadar ante Osasuna, pero antes nos vamos a ir a Sevilla. Porque hace unos instantes acaba de terminar la rueda de prensa de la retirada de Joaquín, donde ha querido anunciar oficialmente también desde el atril su marcha, pero que allí está nuestro compañero Fran Campos para que nos cuente cómo ha ido este momento tan especial y tan emotivo para el beticismo. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Desde la ciudad deportiva del Real Betis Balompié, donde ha tenido lugar ese acto de despedida de Joaquín Sánchez. Recordemos, todavía le quedan partidos hasta final de temporada, pero ya está anunciada su retirada y desde luego hemos vivido un momento muy emotivo, de los más emotivos que se recuerdan, acorde a la importancia del futbolista que se despedía hoy, de la leyenda del Real Betis Balompié, de, como dicen algunos, una de las 13 barras. Hemos vivido un acto, como decimos, emocionante para todos, para el propio Joaquín, que ha llorado en varias ocasiones, recordando ese momento en el que Fernando Vázquez le daba la alternativa con el primer equipo, cuando se lo comunicaba a su familia, acordándose también de la afición del Real Betis Balompié y, por supuesto, de su familia, de sus compañeros, de todos los que le han acompañado en este viaje y especialmente, como decimos, de cuando se acordaba de su padre, de su madre, de su tío, en paz descanse, que evidentemente ha hecho que el portuense rompiera a llorar. Como decimos, momentos muy emotivos los que hemos vivido aquí en la ciudad deportiva del Real Betis Balompié, con un Joaquín Sánchez que se ha mostrado tal y como es, risa y también, como decirlo, una persona verdadera, porque ha mostrado a la luz sus sentimientos. Por lo tanto, os dejamos con las palabras de Joaquín, porque, como decimos, la rueda de prensa y el acto en sí han dado para mucho, pero esto ha sido lo más destacado que decía Joaquín Sánchez. Llega el momento de comunicar lo que ya todos conocéis. Lo que resta de temporada será mi última como jugador profesional. Antes habría sido pronto y después habría sido tarde. Que no habría querido que llegara jamás. Y aunque todo tiene un principio y un final, siempre buscaré la forma de seguir aportando lo que pueda al club de mi vida. ¿Cómo ha pasado tan rápido, Dios mío? No quiero convertir esto en una triste despedida. No sé hacer eso. Esto no es un adiós, es una etapa que se acaba y empieza otra. Te bajas en una estación, pero te subes en otra, te subes en otro tren con la misma ilusión y con las mismas ganas. La misma ilusión y las mismas ganas que tenía un niño del puerto hace ya muchos años, cogiendo todos los días un tren y soñando que algún día podría vestir la camiseta del primer equipo del Betis. Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez, entrenador del primer equipo del Betis, me incorporaba a la primera plantilla. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer, cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo, y Real Betis Balompié. Agradecimiento eterno a mi afición bética.
lo único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya, única, sufridora y alegre, alegre y sufridora, la del man que pierda, a la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida. Emotivo, cuanto menos esa despedida de Joaquín, del capitán del Portuense, un auténtico mago y artífice también, por ejemplo, de la consecución de la pasada Copa del Rey, una leyenda que todavía tiene por delante bastantes retos y que además también es reconocido por el presidente de la entidad bética, por un angelaro que se ha deshecho en elogios en relación a Joaquín. Son momentos que ningún futbolista o ningún jugador, ningún profesional de élite cree que va a llegar. Y en este momento tú has decidido que llegue. Ese momento, utilizando un símil taurino que te gusta, has decidido cortarte la coleta. Pero quiero que tengáis todo claro que Real Betis Balompié no ha podido tener mejor capitán que Joaquín. Estamos hablando de humildad, estamos hablando de familiaridad, de talento, de entrega, de esfuerzo, de compromiso, de alegría. Todo ello son valores que encarna lo que es el Real Betis Balompié. Joaquín es una persona querida por todos nosotros, por los béticos y por todo el mundo, no solo por su talla como jugador, sino especialmente por su calidad humana. Esa calidad que ha hecho que sea quien mejor represente al Betis y a los béticos. Joaquín, el del Betis. En su carné aparece Joaquín Sánchez, pero todo el mundo lo conoce como Joaquín, el del Betis. La vida son etapas. Tú has decidido que esta etapa como futbolista termine, pero se abren nuevas etapas, algunas te van a llenar también seguro de felicidad. Pero también hemos querido salir a la calle en el entorno de Heliópolis para conocer cómo ha recibido la noticia el beticismo. Ahí lo tiene. La última camiseta que ha dedicado Joaquín antes de la rueda de prensa de ayer. O sea, antes de anunciar la retirada. Antes de anunciar la retirada, efectivamente. Mira, aquí lo tenéis, para un niño. Qué maravilla. Como es él, bueno, es una maravilla y será siempre una maravilla. Un bético, Joaquín, significa todo para un bético. Es un futbolista excepcional, lleva toda su vida aquí en el Betis, es un ídolo para nosotros. Yo tengo 38 años y él tiene creo que 40, 41, ¿no? Sí, 41 cumple 42 este año. Pues al final, imagínese. Ha sido casi, como yo digo, vidas paralelas, ¿no? Evidentemente, él a nivel profesional, yo a nivel amateur, pero para mí lo ha significado todo. La verdad, qué pena, pero con 42 años, tener un futbolista así en el Betis, creo que va a ser difícil encontrarlo. Para mí lo es todo, porque casi que coincidimos en edad, no en trayectoria deportiva, porque bueno, yo nunca he sido profesional, pero al final coincide para mí en muchas cosas, y para mí lo ha sido mi infancia, mi juventud, y ahora un poco ya más de como padre de familia, que intentaré inculcar a mi niño lo que la figura que ha sido Joaquín. Pues sí, sobre todo darle las gracias y que disfrute de su nueva etapa. Agridulce, la verdad que fue agridulce. Es verdad que ya tiene que disfrutar también de su vida y descansar un poco, pero que fue agridulce porque nunca esperaba que llegara este momento. Algo en mí pues parece como que se apaga, ¿no? Evidentemente, no se ha muerto ni nada, pero algo se apaga. Pero evidentemente, pues nada, con muchas expectativas y muchas esperanzas de que la cantera del Betis pues siga dando sus frutos. Agradecerle todo el tiempo que lleva dedicado al Betis y que para nosotros va a estar siempre en el corazón. Que eres un monstruo, picha, es que otra cosa no me sale, y que siga muy vinculado al Betis, que no se nos vaya nunca muy lejos. Ahí teníamos el pulso del beticismo en relación a esa retirada de Joaquín, que colgará las botas al final de la presente temporada. Seguimos en Sevilla porque en el día de hoy se va a disputar en Nervión, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Hablamos del Sevilla Fútbol Club y cómo el equipo de Mendilibar está absolutamente mentalizado en plantarse en las semifinales de la competición europea, de su competición fetiche, esta Europa League, en la
que a pesar de la situación liguera ha ido superando a rivales de talla como el PSV o el Fenerbahce, equipos punteros en sus respectivas ligas, pero que no han podido con un Sevilla que estaba en horas bajas. Ahora que parece que el barco sale a flote, el conjunto hispalense quiere superar la contienda que va a tener en el día de hoy con el 2-2 de la ida. Recordar también que ya los goles a favor fuera de casa no cuentan doble, por lo que el conjunto hispalense tendría que superar al United, ganar el partido para superar esta eliminatoria. ¿Cómo llega el United? Lo vemos. El equipo de Ten Hag quiere conquistar Nervión después de verse sorprendido en la ida. Hay que recordar que durante la primera hora de encuentro el United, los Red Devils, fueron muy superiores y pusieron contra las cuerdas al Sevilla, que supo reponerse en los minutos finales para asestar esos 2 tantos en propia puerta, que fueron 2 golpes para el conjunto del Manchester United. Un partido que ya saben, repasamos en el día de ayer las palabras de Nemanja Gudel y también de José Luis Mendilibar, pero fue un pase al pie. Hoy lo damos en profundidad. Cosa simple, un poco riesgo atrás, entrar en los duelos fuertes, acabar acciones, ganar segundas bolas, un poco lo que es el Sevilla Fútbol Club y atacar mucho, que siguen haciendo como lo han estado siendo durante los 4 años que yo estoy aquí, sobre todo en esta temporada donde, lo que he dicho, hemos tenido una temporada difícil, pero ellos siempre han estado ahí y yo tengo que decir gracias y espero que mañana van a ser otra vez nuestro jugador número 2 en el campo. Este equipo merece más de lo que ha enseñado esta temporada. Lo que he dicho, hemos pasado un tiempo difícil, pero últimamente estamos ganando partidos, tenemos mucha confianza y bueno, este partido viene en un buen momento. Todos sabemos qué significa la Europa League para el Sevilla y lo que he dicho siempre, para nosotros es otra vez la siguiente final. El equipo que saque va a ser muy bueno, da igual quién juegue. Es la primera media hora de partido de Manchester y dices, madre mía, la que nos va a caer, ¿no? Y bueno, y poco a poco se va cambiando, pues ellos hacen 2 goles en esos 20 minutos, pero poco a poco el fútbol va cambiando, no la damos como fácil ni más fácil tampoco, nosotros la damos como... Ahí teníamos las declaraciones de los protagonistas en la previa de este duelo que puede marcar, como decimos, la temporada del Sevilla. Ahora nos vamos a marchar hasta Málaga, hasta la Costa del Sol, porque ya saben que una de las noticias deportivas del día es que el Unicaja y el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena va a albergar del 12 al 14 de mayo la Final Four de la BCL, en la que el Unicaja espera levantar el segundo título de la temporada. Y mucho ojo, porque además lo podremos ver íntegramente y en exclusiva aquí en 101 Televisión. Málaga acogerá del 12 al 14 de mayo la Final Four de la BCL. El Unicaja, actual campeón de la Copa del Rey, será el equipo anfitrión y fue el primero en asegurarse su plaza en esta final a 4, después de imponerse a Lucán Murcia por 2-0 en los cuartos de final. Será la primera vez que dispute la gran final de la BCL en su segunda participación en la competición. Una Final Four que completan el Bonn alemán, el Hapoel Jerusalén israelí y el Lenovo Tenerife, después de haber terminado con Estrasburgo, AEK Atenas y Manresa respectivamente. El sorteo de emparejamientos de la Final Four tendrá lugar en Málaga el próximo martes 25 de abril y poco después se dará a conocer toda la información sobre la venta de entradas. Los partidos de semifinales se jugarán el viernes 12 de mayo y la final y el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo 14 de mayo. Y además podrán verla íntegramente aquí en 101 Televisión. Desde semifinales hasta la gran final, esta casa realizará una cobertura especial para que toda Andalucía pueda disfrutar de esta Final Four, en la que esperamos que el Unicaja levante su segundo título de la campaña. Ya tienen ahí la noticia de que Málaga va a coger esa Final Four de la BCL y ya sabemos cuáles son esos 4 equipos que van a formar esa competición, esa final a 4. En primer lugar, el ya conocido, el Unicaja Baloncesto, de superar al UCAM Murcia, en este caso el Bonn, tras tumbar al Estrasburgo.
Y es que ayer en Jerusalén el Hapoel también firmó su presencia en esta Final Four después de vapulear por 91-51, vaya pana, del conjunto israelí a la AEK Atenas, pero no es el único que pasó de ronda en el día de ayer. Porque el Lenovo Tenerife, el absoluto rey de esta competición, una BCL que ya sabe lo que es ganar hasta en 3 ocasiones, también pudo con el Baxi Manresa, a pesar de que el cuadro catalán estuvo metido en el partido hasta el final. Este hombre, Fittipaldo, fue el encargado de sentenciar un partido que tenía avisos de ser cuanto menos emocionante hasta el final, pero que se terminó decantando en favor del conjunto tinerfeño. Además de este top 8 de la BCL que finalizó en el día de ayer y de esa Final Four que va a albergar Málaga, ayer también hubo baloncesto y del bueno en Granada, Ahí tienen las imágenes del partido que se disputó en el día de ayer en el Palacio de los Deportes y en el que el Covirán Granada forzó la máquina blaugrana, la máquina de los Deja Siquevicius, pero finalmente no pudo hacerse con el triunfo, y todo ello marcado por un primer cuarto, ese 7-22 que lastró a los de Pablo Pim para lo que restaba de encuentro. Aún así no se dieron por vencidos y estuvieron prácticamente metidos en el encuentro hasta los minutos finales, en los que ya el cansancio hizo mella a los de Pablo Pim, que, como decimos, pusieron contra las cuerdas a un correoso Fútbol Club Barcelona que también viene de superar su respectiva fase inicial, esa fase de grupo de la Euroliga, y que lidera la Liga ACB con puño de hierro. Aún así, cabeza alta, porque el Covirán estuvo, como decimos, en la pelea hasta el final. Y hoy, como no podía ser de otra manera, estaremos muy pendientes de lo que va a suceder en Nervión, pero nos vamos a marchar, nos vamos a despedir con los mejores goles de Joaquín en la Liga Santander. Van a haber tantos, por supuesto, con el Real Betis, el Valencia o el Málaga. Se marcha un auténtico jugadorazo, pero comienza el mito y la leyenda del portuense, que ya sabemos e imaginamos no estará muy lejos de los terrenos de juego. Con estas imágenes nos marchamos y recuerden que mañana regresa Deportes 101 a 101 Televisión.